Bueno, no. A todos nuestros hermanos les estamos deseando un feliz y bendecido sábado. Nos gozamos en el Señor en esta mañana de poder venir a congregarnos para adorarle. En esta hora de la escuela sabática estaremos entonces pidiendo la dirección de Dios. Vamos a colocarnos de rodillas, por favor, con mucha reverencia, y vamos a agradecer a Dios por todas sus proezas. Bueno. Adelante, hermana Adrianita. Ore, por favor. Cariñoso y buen Señor, estamos agradecidos, Señor, por un día más de vida que nos regala, Señor, porque hoy, al abrir nuestros ojos, Señor, te vimos a nuestro lado como siempre, Señor. Gracias, Señor, por el sol, por la lluvia, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones, Señor, que aún inmerecidas quizás a veces, Señor, por nuestra iniquidad, por nuestra desobediencia, tú derramas sobre nosotros, Padre. Señor, te queremos pedir en este día santo, Señor, que nos acompañes con tu Santo Espíritu, Señor, que nos dirijas, que dirijas nuestros pensamientos, que dirijas todos los programas, Señor, para que sean provechosos, que tomes nuestra mente, Señor, y que podamos ser receptivos a tu mensaje, Señor. Y Amén. que teniéndolo, Señor, allí en nuestra mente, podamos compartirlo con otras personas, Señor. Señor, te queremos pedir en este grandioso día, Señor, que nos capacite, Señor, para ser esos misioneros, Señor, esos instrumentos en tus manos, Padre, para que podamos dar tu evangelio de la mejor manera, Señor, de una manera eh, asertiva, Señor, que tú abras puertas, Señor, que nuestros vecinos, nuestros familiares, Señor, que a una de esas partes donde nosotros vayamos, Señor, te representemos dignamente, Señor. Señor, te queremos pedir hoy de rodillas aquí un grupo de tus hijos, Señor, que nos unja, Señor, que tomes nuestra vida en este día, Señor, que puedas hacer una obra, Señor, transformadora en cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos ser esas vasijas útiles, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos convencidos, Señor, de que tú tienes poder, de que tú eres un Dios grande, poderoso, que tú eres el mejor, Señor, el único, Señor. Hoy de rodillas te queremos brindar una alabanza, Señor, sincera, pura, esa que solamente tú te mereces, Señor. Señor, gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por inclinar tu oído, Señor, a nuestras súplicas. Y también estamos muy agradecidos por tus respuestas, Señor. Amén. Oportunas, a veces tardan, Señor, pero tú respondes todo lo que te pedimos, Padre. Gracias también te pedimos, Señor. Gracias también te damos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor, que con nuestro testimonio van a ser impactados, Señor. Gracias, Señor. Dirige a todas las personas que hoy van a tener los programas, las predicaciones, a todo el remanente, Señor, historicista en este día, Señor. Amén. Bendícelo, úngelo y dirígelo, Señor, para que todo aquel que se conecte a nuestros grupos, a nuestras plataformas, Señor, sea impactado, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, levántanos en este bello día, porque todo esto te lo pedimos, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, con gratitud y alabanza, para darte la honra, la gloria a ti, Señor. Estamos agradecidos porque nos concedes la oportunidad de venir, Señor, a cantar con alegría, con gozo en nuestro corazón, a agradecer, Señor, y a reconocer en Cristo
nuestra justicia y también nuestra salvación. Te quiero alabar, Señor, en esta mañana por la vida que nos conservas, por la fe que nos conservas y por este momento en donde entramos, Señor, a congregarnos como iglesia en toda nación, tribu, lengua y pueblo, esa iglesia unida con la iglesia del cielo, en donde tú presides, Señor. En esta mañana queremos suplicarte humildemente, Padre mío, el perdón de nuestros pecados y también, Señor, suplicarte que intervengas en la vida de Andrés Felipe. Ayúdalo, Señor. Quizás la enfermedad que él está padeciendo, tú, Señor, como el gran médico, el gran sanador, con tu poder, Señor, puedas intervenir en la vida de este niño. Señor mío, ayúdanos a hacer los correctivos necesarios. Concédele la sabiduría a su madre, a su familia, a los médicos, para que puedan, Señor, descubrir la causa que está originando esta enfermedad y poder, Señor, a la manera de Dios, en la forma correcta de prevenir y sanar las enfermedades, poder intervenir la salud de este pequeño para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, solamente tú conoces. En medio de un sinnúmero de enfermedades, ayúdanos a identificar la causa. Ayúdanos a descubrir qué es lo que está generando esa enfermedad. Te ruego, Señor, que tú intervengas con tu poder y que a nosotros nos permitas hacer los correctivos necesarios en la alimentación, en lo que tengamos que corregir, Señor, para poder contrarrestar los efectos de esta enfermedad con tu poder, Señor. Aquí pido, Señor, humildemente una bendición para mis hermanos, que al abrir tu palabra podamos entenderla, que la escuela sabática sea, Señor, un momento para testificar, para adorar, para adiestrar, para entender y poder, Señor, avanzar en este proceso del conocimiento de Dios y de la santificación. En donde quiera que estén nuestros hermanos y amigos, bendíceles y permite que la tercera persona de la divinidad sea nuestra compañía, sea quien nos enseñe y quien nos guíe a toda la verdad. Oramos por los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos y por todas las personas que se han congregado hasta ahora para adorar. Aquí hemos venido, Señor, porque tú nos has traído y nos regocijamos en cantar alabanzas y en congregarnos como iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí. Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces hoy estaremos haciendo un repaso general de lo que es la escuela sabática. Recuerden ustedes, hermanos, que este espacio de la escuela sabática se da para testificar, para orar, para compartir, para que los hermanos también intervengan, ¿cierto? Para que los hermanos intervengan. Y también, hermanos, el espacio de la escuela sabática es un momento especial donde nosotros venimos no a estudiar punto por punto lo que ha sido el estudio de la semana, sino a repasar. Nosotros como individuos tenemos, hermanos, que cada día ir a las Sagradas Escrituras, ir a la escuela sabática, poderla estudiar 1 o 2 puntos cada día, de tal manera que el sábado, el santo sábado, a la hora de la escuela sabática, además de las oraciones, de los himnos de alabanza, además de los testimonios, además de compartir entre hermanos, podamos también hacer los aportes necesarios. Para eso, hermanos, por favor,
Queremos que los hermanos estén muy activos, con su Biblia abierta, muy dispuestos a opinar, a aprender, a compartir los textos, de tal manera, hermanos, que esta clase se vuelva fluida, se vuelva viva y que podamos entre todos compartir esas bellas enseñanzas. Estamos estudiando en este trimestre la escuela sabática de 1945, ¿sí? Una escuela sabática que básicamente tiene casi ya 80 años, ¿cierto? De haber sido escrita, elaborada, y tiene que ver con la iglesia remanente. La iglesia remanente. Hemos avanzado ya en 3 lecciones y hoy nos corresponde estudiar la lección, la parte número 4, que se titula así, ¿no? La iglesia remanente y el evangelio eterno. La iglesia remanente y el evangelio eterno. Entonces, hermanos, queremos recordar un texto en el versículo 3 del libro de Judas, ¿cierto? Queremos recordar el texto de Judas, versículo 3, que se recomienda que lo aprendiéramos de memoria. Es bueno aprender textos de memoria, ¿cierto? Es bueno. Nuestros antepasados cristianos, valdenses y otros, memorizaban las escrituras, la memorizaban y de esa manera podían escribirla, diseminarla, porque muchas veces, en mucho tiempo, en esa era de tinieblas espirituales, se prohibía leerla o tenerla, las Sagradas Escrituras, y con mucha mayor razón se prohibía compartirla, distribuirla, y por eso ellos memorizaban los textos y a la luz de las antorchas en las cavernas o en los sitios apartados, ellos escribían los textos. ¿Está bien, hermanos? Dice que inclusive habían personas que eran capaces de recitar todo el Nuevo Testamento de memoria. Interesante, ¿no? Que esas personas se hayan ejercitado de esa manera para poder inclusive decir todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento de memoria. Eso es solamente con el poder de Dios. Bueno, el texto de Judas 3, no sé si alguien se lo aprendió. ¿Alguien se lo aprendió de memoria, hermanos? Es bueno aprenderlo, ¿verdad? Pero por ahora lo vamos a leer acá. Dice, amados, puesto que me esforcé mucho en escribiros acerca de la salvación común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está escribiendo Judas, ¿sí? No es el Judas Iscariote, ¿sí? Es Judas, el que no es el Iscariote. Nos vamos a llevar una sorpresa cuando identifiquemos quién es este Judas, el del libro que está justamente antes de Apocalipsis, ¿sí? Le llaman el hermano del Señor, pero no hermano porque era hijo de María. Le llaman el hermano del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero hacer una pregunta inicial acá. Cuando Judas dice que él se esforzó mucho por escribir acerca de la salvación en común, la salvación para todo aquel que cree y obedece. Él dice que le ha sido necesario escribir otra vez a algo especial. ¿Y qué es ese algo especial? Dice que él ahora nos va a exhortar, ¿para qué? Para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A ustedes les recuerda algo esta frase? Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Hay algún himno que recuerde y que hable de esta frase? ¿Ustedes recuerdan, hermanos? Contendamos siempre por nuestra fe. El Amén. himno que cantamos. Acabamos de cantar el himno, ¿no? Contendamos siempre por nuestra fe
aunque ruja el mundo en derredor. ¿Sí? ¿Y qué será contender por la fe, apreciados hermanos? ¿Qué es contender? ¿Contender de dónde viene? Viene de la palabra contienda. ¿Y contender por la fe qué será? Por favor, hermanos, tengan activos o abiertos sus micrófonos y opinen, hermanos. ¿Qué será entonces Amén, hermano. contender por la fe? A ver, vamos a darle aquí al hermano Jairo. Hermano Jairo, un feliz sábado. Buenos días. Amén, mi hermano. Feliz sábado para todos mis hermanos. Hermano, Igualmente, hermano. yo entiendo que contender por la fe es uno prácticamente lo que estamos haciendo en el grupo remanente historicista, ¿no? O sea, reparando esos portillos que han dañado, eh, eh, dando a entender, dando a conocer las verdades que han dejado a un lado, ¿no? Entonces, eh, porque a través del conocimiento de la palabra, así mismo viene la fe también, ¿no? Pero si estamos de Así, pronto dando un mensaje falso, pues todo también se va a pique. así es, hermano Jairo. Muchas gracias. Hermano, ¿Qué implicará la palabra contienda cuando se habla en el aspecto de la fe? ¿Qué implica la palabra contienda? ¿Qué dice mi hermano, hermana Elisa? Hermana Elisa, ¿qué opina usted? ¿Qué implicará la palabra contienda o el verbo contender? ¿Qué dice mi hermana Gabriela López? Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. La palabra contienda viene de, o sea, es luchar, ¿no? Por la fe. Nosotros tenemos una cometida grande porque tenemos la verdadera doctrina y debemos luchar para sacarla adelante con la ayuda de nuestro Dios y nunca rendirnos. Como decía nuestro hermano Jairo, salvaguardar esa gran verdad que Dios ha depositado en nosotros y saber que Dios está de nuestro lado, saber que tenemos la sana doctrina y que siempre tenemos que seguir adelante pese a lo que venga, contender, luchar por esa fe bendita que Dios nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Gabriela. Esa contienda o ese contender implica que debemos estar armados, ¿cierto? No puede haber una contienda sin armas, no puede haber una lucha, una guerra sin armas. Nuestras armas son las armas de la fe, las armas de la salvación, ¿sí? Y ahí en esas armas, hermanos, está la fe, la salvación, la justicia, la verdad. Bueno, esas son nuestras armas. Nosotros no podemos contender con florecitas o con adulaciones. No podemos contender solamente con un mensaje ecuménico de Dios te ama, a pesar de que seas pecador, Él te sigue amando, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es contender, eso es adular. Y muchas veces rebajar el mensaje para nomás ganar seguidores, ganar adeptos y tenerlos contentos a todos, eso es una alta traición a la causa. Muchas veces, hermanos, tendremos que vernoslas con demonios en forma de persona y tendremos que amonestarlos. Tendremos que, hermanos, sacar la espada de la palabra de Dios y la espada corta. El mensaje verdadero divide. Y muchas veces tendremos que herirlos con la verdad de la palabra de Dios. Pero es preferible herir con la verdad a matarlos con la mentira. Entonces, hermanos, este versículo de memoria es muy importante y es bueno que lo aprendamos porque aquí Judas dice que él nos ha escrito para exhortarnos a contender. ¿Y contender cómo? Con frialdad, con modestia, a contender ardientemente. Y contender ardientemente es luchar ardientemente, ser activo, ser enérgico, ser decidido, estar dispuesto a ir o a quedarse,
a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Estar dispuesto a contender ardientemente es estar vivo espiritualmente, ¿sí? Porque hemos de contender con las huestes de las tinieblas, ¿sí? No contra carne y sangre, sino contra poderes de las tinieblas, contra agentes de Satanás. Y los agentes de Satanás, hermanos, los poderes de las tinieblas, no son solamente esos espíritus a quienes nosotros no podemos ver, sino que muchas veces esos poderes de las tinieblas se personifican. Y en las personas tenemos que aprender a identificar muchas veces al poder de las tinieblas. Personas que ya traen el espíritu de error, personas que se han ensimismado, personas que se han enorgullecido, personas que han abrazado una falsa doctrina. Tristemente tendremos que vernos con esas personas y como hizo Esteban, como hizo Elías, como hizo Jeremías, como hizo el mismo Cristo. Tendremos que muchas veces dirigirles palabras de amonestación, como dice Isaías 58 del 1 al 3, alzar nuestra voz como trompeta y denunciar del profeso pueblo de Dios su pecado, su rebelión, su apostasía. Hermanos, y eso implica una contienda. Pero hoy en día lo contrario a esto se llama ecumenismo, armonía, una no contienda, ¿sí? Un antónimo de contienda sería eso, ¿no? Lo contrario a contender sería, pues, no contender. Lo contrario a guerra sería paz. Lo contrario a concordia, a discordia sería concordia, acuerdo. Por eso ecumenismo significa armonía, acuerdo. Nosotros, hermanos, estamos llamados a contender ardientemente por la fe. Obviamente, hay muchas personas que quizás están del lado de Satanás sin saberlo, ignorando verdades, quizás involuntariamente. A esas personas es que les hacemos el llamado, por las cuales oramos, por las cuales estudiamos y presentamos estos mensajes para que salgan de ese bando del lado de Satanás y se pongan en el bando de la verdad. Entonces, hermanos, interesante el versículo de memoria, ¿verdad? Quiero que sepamos que cuando se habla de el Evangelio eterno, viene otra pregunta, hermanos. El título de la lección es La Iglesia Remanente y el Evangelio Eterno. ¿Dónde ustedes en la Biblia han leído la frase el Evangelio Eterno o Evangelio Eterno? ¿Alguien recuerda dónde ha leído? En Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Perfectamente. Entonces el versículo 7, el versículo 6, ¿no? El versículo 6 de Apocalipsis 14. ¿Cómo dice Apocalipsis 14, 6? Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Gloria a Dios porque, hermanos, nuestro ministerio al cual pertenecemos se llama así, ¿no? El remanente adventista del séptimo día historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por estos días me enteré que hay una persona que al ver el título de nuestro ministerio nos acusó de ser exclusivistas. Pero sí, no puede haber un remanente de toda nación, tribu, lengua y pueblo y ser exclusivista. En este ministerio son bienvenidos todos aquellos que creen y aceptan y abrazan la verdad. En este ministerio no se le niega la entrada a nadie, por eso predicamos, compartimos, enviamos los mensajes, invitaciones, y todo aquel que cree y que abraza la doctrina pura del adventismo historicista es bienvenido. Obviamente, no somos exclusivistas. El hecho de decir que somos el remanente no significa que nosotros estemos diciendo somos los únicos
y aquí no entra más nadie. No, por el contrario, ojalá, hermanos, pudieran venir muchos y miles abrazando esta fe pura del adventismo genuino, para la gloria de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces en esta lección vamos a hablar del Evangelio eterno. ¿Y qué puntos se tocan cuando se habla del Evangelio eterno o del Evangelio eterno? Se habla, hermanos, miren, de que las escrituras son inspiradas y que son la regla de la vida. Se habla también en este punto del Evangelio eterno, se habla de la salvación, del plan de salvación. Se habla también, hermanos, como Evangelio eterno, de la esperanza que tenemos como iglesia remanente. Y se habla también, miren, del juicio investigador, ¿sí? De esa solemne obra que el Señor empezó a realizar en el santuario celestial desde 1844 en adelante, el juicio investigador. En ese aspecto, hermanos, se habla del Evangelio eterno. Entonces, hermanos, como no se trata a esta hora, con este corto tiempo que tenemos, de estudiar punto por punto, sino de repasar, ¿sí? Vamos entonces a dar la oportunidad para que nuestros hermanos nos comenten qué han respondido en las preguntas que se nos hicieron. Por ejemplo, la primera pregunta. Estamos tocando aquí el ítem que es que las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y que son la regla de la vida. Entonces hay una pregunta. ¿Qué importancia vital tiene la doctrina bíblica para el ministerio y los laicos? Entonces voy a preguntar, ¿tiene importancia la doctrina bíblica pura en la salvación? Opinen, hermanos. ¿Tiene importancia la doctrina bíblica pura en la salvación? ¿Es importante la doctrina bíblica en la salvación? ¿Quiénes van a opinar, por favor? 2 o 3 personas. Hermano, El hermano Luis, una. ¿Quién más? Aló. El hermano Jairo, 2. Y la hermana Ángela. Muy bien. Entonces, respuesta. ¿Es importante la doctrina bíblica en la salvación? Le vamos a dar entonces la oportunidad al hermano Luis, luego el hermano Jairo y seguidamente la hermana Ángela, por favor. hermano, la respuesta mía es clara y pequeña. Dice que nosotros enseñando la sana doctrina y persistiendo en ello, haciendo eso nos salvaremos a nosotros mismos y salvaremos también a los que nos escuchen. Entonces, eso es claro y contundente para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Jairo. Sí, hermano, nosotros, el Señor nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento, ¿no? Entonces, los que tenemos un conocimiento de la verdad, pero que lleguemos a apostatar, ya no hay ninguna disculpa, ¿no? Porque lo hemos hecho, como dice la hermana Elena, deliberadamente, ¿no? O sea, a sabiendas de qué es lo bueno, estamos haciendo el mal, ¿no? Ya. Entonces, cada uno de nosotros, el Señor nos va a jugar de acuerdo al conocimiento. Nosotros tenemos mucho conocimiento. De pronto, por allá, para los que nunca, los indígenas o personas que nunca tuvieron un conocimiento de Dios, sino de unos dioses ajenos, falsos, que ellos no conocieron, pero no hubo quien les hablara del Evangelio. Entonces ellos, el Señor los juzgará de acuerdo a ese conocimiento, ¿no? Pero nosotros tenemos mucha luz, por lo tanto, tenemos que responder por la luz que tenemos, incluyendo la reforma pro salud, incluyendo todo, ¿no? Porque el Evangelio es integral, no es lo que a mí me parece y lo que no me parece no lo hago, ¿no? Sino el Evangelio es integral, por lo tanto hay que responder por todo lo que el Señor nos ha enseñado. Muy bien, hermano. Hermana Ángela, muchas gracias, hermano Jairo. Hermana Ángela, no la estamos escuchando. Active el micrófono.
¿Usted me escucha a mí, hermana? Lamentablemente no escuchamos a la hermana Ángela. Bueno, a ver si en un ratico se acomoda el micrófono de ella. Hermanos, la pregunta ha recibido respuesta, ¿Escuchan? ¿verdad? Allí ya la escuchamos, hermana. Adelante. No lo escuchamos, hermano Carlos. No lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, Amén, yo hermana. la escucho, hermana, yo la escucho. Adelante, Eh, hermana. lo que pasa, mi hermano, es que, bueno, yo no voy a poder participar más porque, vea, tenemos una, ¿cómo es que se llama esto? Tenemos un parlante porque nos toca colocar el parlante porque Willington tiene un problema auditivo y él no escucha la voz suya, ¿sí me entiende, hermano? Entonces nos toca colocar un parlante y cuando yo voy a tomar la palabra, nos toca volver a desconectar el parlante. Ya, Entonces hermanita. ya lo desconectamos para yo contestar y si no vuelvo a participar es porque tenemos el parlante conectado. ¿Listo? Bueno, mi hermano, entonces, ¿cuál es mi opinión? Sucede de que debido a las falsas enseñanzas de muchos falsos maestros, como dijo el hermano Luis, muchas personas se van a perder debido a las falsas enseñanzas. Y podemos mirar a Timoteo 4:6, donde dice, si enseñas esto a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Si enseñas ¿qué? La sana doctrina. Si enseñas la verdad, serás un buen ministro de Jesucristo. Y obviamente, como dice la palabra, te salvarás a ti y salvarás a los que te escuchan, ¿sí? Entonces, ese es el problema de que pongamos nuestra salvación en manos de un pastor, en manos de un predicador y no investiguemos por nosotros mismos la verdad. Sigue diciendo el texto bíblico, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Entonces, ¿cómo nos nutrimos? Con la palabra de la fe y la buena doctrina, como lo dice aquí su palabra. Está bien, hermana Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, Ay, entonces, la pregunta recibe una respuesta contundente. ¿Es posible salvarse creyendo en doctrinas de demonios? Es imposible. Nadie se va a salvar creyendo en doctrinas de demonios. Nadie se va a salvar creyendo en doctrinas que no son bíblicas. Y entonces tenemos que hacer énfasis en esto. Tenemos que contender por la fe. Si hay una denominación, llámese como se llame, que enseña doctrinas que no son bíblicas, pues no quiere la salvación de sus miembros. Entonces te invito a que recuerdes ahora cuáles son las doctrinas antibíblicas o no bíblicas que enseña la Corporación Adventista. Y las vamos a recordar. La doctrina pagana de la Trinidad, la doctrina de que la expiación terminó en la cruz, la doctrina, miren, esas son dos doctrinas importantísimas. La doctrina del pecado original, lo enseña la Corporación Adventista y son doctrinas de demonios. La doctrina evangélica de que Cristo cuando vino tomó la naturaleza humana antes del pecado. Doctrinas de demonios. Nadie se va a salvar creyendo, ni practicando, ni apoyando a los ministros y a las denominaciones que enseñan doctrinas de demonios. Por eso al adventismo genuino, al adventista genuino, se le entregó un compendio de verdades, un conjunto de verdades especiales que se le llama los 7 pilares de la fe adventista genuina. Se le entregaron unos principios fundamentales y el Señor levantó a este pueblo adventista para que se convierta en un movimiento, en una iglesia a nivel mundial que predique la verdad, no doctrinas de demonios, que no caiga en apostasía. ¿Y cuáles son esos pilares fundamentales? Los hemos leído y los vamos a repasar. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el sábado, séptimo día de la semana, y la no inmortalidad de los impíos. Esas son las verdades, hermanos, que nos fueron entregadas y por las cuales debemos contender
por la fe. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué parte tienen las escrituras en la salvación de los pecadores? Pregunta entonces, ¿la Biblia tiene que ver o tiene parte en la salvación? Más fácil la pregunta, ¿será que una persona que no estudia la Biblia o que deja a un lado parte de la Biblia o que tuerce la Biblia o que no acepta la doctrina bíblica, ¿será que se puede salvar? Dos personas que opinen, aparte de nuestros hermanos que ya han opinado. Opinen, hermanos. ¿Qué dice mi hermano Alfonso? Hermano Carlos, Adelante, hermanita, opine usted. pues yo opino, hermano, que no, que pues no se podría alejar la palabra de Dios, porque ella es como el principio de todo, como la guía, como ese manual que nosotros necesitamos pues para llegar al conocimiento de la verdad auténtica. Entonces no se podría, digamos, excluir la palabra de Dios pues bajo ningún argumento, pienso yo. Ok, muy bien. ¿Alguien más va a opinar, hermanos? Es posible, hermanos, es posible. Hermano Luis. Hermano, hay un texto de la Biblia que es San Juan 5:39, que ese es claro y contundente. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que a vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es un texto que con eso queda prácticamente clara. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Hermano Carlos, El texto de 2 de Timoteo 3:15 al 17 nos decía que las escrituras nos hacen sabios para la salvación. Hermano Alfonso, lo escuchamos. hermano Carlos, yo desde que conocí el mensaje de salvación y desde que conocí yo, empecé a leer la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento y las bases de nuestra salvación, ¿no? La Biblia, porque la Biblia es la que nos lleva al Señor Jesucristo. Hay personas, hay personas que uno les quiere hablar, los quiere evangelizar y lo primero que dice, hay unos hermanos míos carnales que dicen, pero si es que la Biblia la escribieron los hombres, yo no creo en eso, la Biblia no la escribió Dios, la escribieron hombres pecadores, hombres aquí terrenales. Y yo no creo en eso. Entonces, eh, yo le digo, si usted no cree que la Biblia es inspirada por Dios, será muy difícil que usted llegue a ver un cambio en su vida, llegue a conocer el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos, ¿sí? Porque la Biblia es la base fundamental. Y si la persona no cree en la Biblia, hermano Carlos, no cree en lo que dice la Biblia, entonces ¿cómo se evangelizaría a una persona, hermano Carlos? Así es, hermano Alfonso. Lamentablemente, estas personas que no aceptan la Biblia porque dicen que fue escrita por hombres, caen en la trampa de no creerle a la Biblia, pero le creen a los ateos, le creen a los eruditos, le creen a los seres humanos, le creen a los curas, le creen a los que han escrito en contra de la Biblia, a los filósofos, a la alta crítica, a la falsa ciencia. A ellos sí les creen, a ellos les han creído, porque ellos son los que atacan las Sagradas Escrituras. Entonces, a estas personas, a estas personas que nos dicen esto, no creen en la Biblia porque la Biblia, el papel aguanta lo que le pongan y la Biblia fue escrita por hombres. Les tenemos una respuesta contundente. Tenemos que decirles que ellos no están creyendo en el poder de Dios, porque Dios es poderoso para conservar las escrituras, la verdad pura. Es verdad que ahora hay Biblias modernas que han cambiado más de 6,000 textos. Es verdad que han mutilado las escrituras, han quitado capítulos enteros, pasajes, han torcido palabras, han cambiado las doctrinas. Eso es verdad. Pero Dios no nos va a dejar a nosotros al azar o adivinando cuál será la verdad. El Señor viene buscando verdaderos adoradores. Ahora, que le adoren en espíritu y en verdad. Y toda persona sincera que ama a Dios va a ir a su palabra
no a buscar contradicciones, no a buscar cosas que denigren la Biblia, ni a buscar errores, sino a buscar la verdad para obedecerla. El que escudriña diligentemente las escrituras, porque es una orden de Jesús, en ellas tendrá la vida eterna, porque ellas revelan a Cristo, porque ellas revelan la verdad, porque ellas revelan las profecías, porque ellas revelan el verdadero camino al cielo. Entonces, nosotros, como adventistas genuinos, historicistas, entendemos, hermano, que la misma Biblia demuestra su inmutabilidad, porque es eterna. La palabra de Dios es eterna, ¿sí? La Biblia se revela a sí mismo para decir que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y también que es la única fuente de verdad y vida. Pero en la Biblia también se autoriza el don de profecía, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Porque aún esto lo han torcido y dicen la Biblia y solo la Biblia. Y entonces cuando dicen que la Biblia es la única regla de fe y práctica, muy bien, por estos días, hermanos, hemos tenido problemas de internet, de conexión. Lamentamos el momento, pero, hermanos, les decía, aquellos que inclusive dicen que la Biblia es la única regla de fe y práctica, están rechazando los testimonios en base a eso, ¿sí? Están rechazando los testimonios, pero no se dan cuenta, hermanos, que la Biblia autoriza el don de profecía que va a durar hasta la venida de Cristo y que todo aquel que acepte las escrituras, la Biblia, debe aceptar la orden de la Biblia de creer en los profetas, de aceptar el testimonio de Jesucristo en el remanente fiel. Bueno, vamos a pasar a un segundo punto, hermanos, a una tercera pregunta, que es, ¿cuál es la relación de la ley con el Evangelio? De acuerdo a los textos de Romanos 8, del 1 al 4 y del Salmo 19, 7. ¿Cómo relacionamos la ley con el Evangelio? Entonces, hermanos, ¿cuál es la relación de la ley con el Evangelio? Leamos Romanos 8 del 1 al 4, por favor. Jimena lo va a leer. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Muy bien, muchas gracias. Hermanos, esta pregunta tiene que ver con aquellos que nos dicen, ustedes son legalistas porque enseñan que guardar los mandamientos salva. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de la ley con el Evangelio? ¿Puede la ley salvar? ¿O quién salva? La justicia de Cristo, ¿cierto? Es la justicia de Cristo la que salva. Es la gracia de Dios. A Dios le place salvarnos a quienes creemos y aceptamos su justicia. Pero esa justicia no es solamente creer. Creer y aceptar el sacrificio de Cristo forma parte de la justicia imputada. Pero hay una justicia impartida que está dentro de esa justicia de Dios, que es el poder para obedecer los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la relación de la ley con el Evangelio? La ley no nos salva, pero si no obedecemos los mandamientos de Dios, nos vamos a perder. Quien nos salva es Cristo, pero Cristo nos imparte su justicia y su poder para obedecer. Entonces la ley y el Evangelio tienen mucha relación. El que cree en el Evangelio cree en la ley. El que obedece el Evangelio obedece los mandamientos de Dios. ¿Sí? No podemos salvarnos por nosotros mismos ni por lo que hagamos o dejemos de hacer.
es Cristo, sus méritos, su justicia, el que nos salva. Pero si no obedecemos los mandamientos de Dios y la ley de Dios, si adulteramos, si matamos, si mentimos, si idolatramos, si codiciamos, si deshonramos, si pisoteamos el cuarto mandamiento, ¿será que alguna persona que viola uno de los preceptos de la ley o todos, será que pretende salvarse? Imposible, imposible. Nadie se va a salvar infringiendo la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Está bien? Dice, Cristo enfatizó los principios básicos de la ley. ¿Qué dijo el Señor? Que Él no había venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a obedecer, a cumplir. Él dijo que del amor a Dios y al prójimo depende toda la ley y los profetas, porque el que ama a Dios obedece los primeros 4 mandamientos, y el que ama al prójimo obedece los últimos 6 mandamientos, y que de esos 2 mandamientos depende toda la ley. El que ama a Dios y al prójimo va a guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es más, aquellos que ponen a la ley de Dios a ser clavada en la cruz, aquellos que ponen a la ley de Dios como un yugo de esclavitud, no, o sea, se están olvidando que esa ley de la libertad va a ser el código por el cual estamos siendo juzgados. Estamos siendo juzgados. Y cuando se cierre el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia, esa ley o nos va a salvar o nos va a condenar. Si el día que se termine el tiempo de gracia, se nos encuentra a nosotros violando uno o algún otro precepto o todos los mandamientos de Dios, pues no nos vamos a salvar. Bueno, pregunta 4. ¿Cuál fue el ejemplo en la instrucción de Jesús con respecto a guardar el sábado? Entonces preguntemos, ¿el Señor Jesucristo instruyó y dio ejemplo de guardar el sábado, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios? Opinen, hermanos. ¿Tenemos evidencias de que el Señor ordenó guardar el sábado y lo guardó? ¿Qué dicen ustedes, por favor? A ver, ¿quiénes van a opinar, hermanos? ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermanita. Hermano, no lo escucho, pero bueno, espero que sí me escuchen. Sí, adelante, que sí la escuchamos. Mi hermano, pues en ninguna parte, en ningún momento el Señor Jesús, en esos 40 días que estuvo con los discípulos antes de ascender al cielo, después de su resurrección, les dijo a ellos que ya el sábado había quedado clavado en la cruz o cualquiera de los mandamientos. No hay una evidencia bíblica que nos hable de eso. Además, ellos siguieron guardando el Santo Sábado conforme lo guardaban cuando Cristo estaba con ellos. No hay una evidencia de que ellos hayan escrito el sábado quedó clavado en la cruz, ya no es necesario guardarlo o alguno de los mandamientos. Entonces no tenemos evidencia bíblica y nadie me puede a mí mostrar una evidencia bíblica sobre eso. Un día llegó un pentecostal acá de mi hermana Zoraida y nos dice que el sábado no salvaba. Y yo le dije, claro, porque si yo guardo el sábado y de pronto estoy violando algún otro mandamiento o yo no tengo el carácter de Cristo, obviamente yo no voy a ser salva. Pero le hice una pregunta, entonces ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Será que Dios se va a llevar para el cielo a violadores de su santa ley? ¿Alguien Dios se lo va a llevar al cielo violando la santa ley de Dios? Se quedó callado y no fue capaz de responderme esa pregunta porque contra la verdad nadie puede. Amén, hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está bien, hermano. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, hermanos, Cristo, durante su ministerio terrenal, enfatizó las demandas vinculantes del sábado. Él hizo énfasis en guardar el sábado. ¿Cuándo? Cuando lo guardó. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo, como era su costumbre, iba los sábados a la sinagoga y leía las Escrituras. En Juan 15:10 el Señor dice, en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Allí está ordenando guardar el sábado. Y también dice, el que permanece en mi amor va a guardar mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Juan 15:10. El Señor Jesús guardó, dio evidencia y dio testimonio de que Él sí guardó los mandamientos de Dios. Ahora, una pregunta bien sencillita para que las personas que no han opinado opinen. Si Cristo no hubiera guardado el sábado, o si Cristo hubiera violado cualquiera de los otros 10 mandamientos, ¿qué hubiera pasado? ¿En qué se hubiera convertido? Pecador. En pecador, porque el pecado es la transgresión de la ley. ¿Y será posible que un pecador pueda salvar a los pecadores? Eso no es posible. La palabra de Dios da evidencias de que que Cristo no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Isaías 50 y 53. Todas las escrituras presentan a Cristo como el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. Por eso Cristo puede salvarnos, porque Él siendo humano nos dio ejemplo. Él no pecó, Él guardó la ley. Si Cristo no hubiera guardado la ley o no hubiera guardado el sábado, hubiera transgredido la ley. Se hubiera convertido en pecador y de esa manera no podría salvarnos. Aquí en el plan de salvación hay una pregunta interesante. ¿Cómo fue afectada la existencia del hombre por su desobediencia a la ley? Fíjense que la desobediencia a la ley trajo consecuencias. Adán y a Eva los expulsaron del paraíso. ¿Cómo fue afectada, hermanos, la existencia del hombre por la desobediencia a la ley? ¿Qué consecuencias trajo la desobediencia a la ley? Opinen, por favor. Hermanos, estamos contra el tiempo. Por favor, opinen rápido. Daniela dice que la desobediencia a la ley trajo la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Hermanos, la desobediencia a la ley de Dios trajo consecuencia la enfermedad, el dolor, la muerte, el sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento, la muerte es el resultado de violar la ley. Anoche decíamos que el resultado de las enfermedades es violar la ley, las leyes de la salud, ¿verdad? Violar las leyes de la salud. Pero, hermanos, entonces la existencia del hombre sí fue afectada por la desobediencia a la ley. Y hoy en día, hermanos, ¿qué le sucede a las personas que desobedecen la ley? Por ejemplo, en una empresa, ¿qué le sucede a una persona que desobedece los estatutos, las normas, los preceptos de la empresa? Tiene consecuencias, ¿verdad? El que desobedece las leyes de la salud tiene consecuencias. El que desobedece las leyes civiles, eso trae consecuencias. ¿Cuánto más, hermanos, cuántas consecuencias más graves no va a traer el que desobedece la ley de Dios? Pues afecta a la existencia del ser humano. Bueno, una pregunta más. ¿Qué es el hombre por naturaleza? ¿Qué es el hombre por naturaleza? Vamos a leer Job 4:17. Así rapidito, por favor. Dice, hermano. Adelante, hermano. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Pecador, hermano. A ver, ordenemos aquí el espacio. Deme un segundito, hermana Adriana. Hermano Luis, termine de leer, por favor. Dice, ¿Qué es el hombre por naturaleza? Dice, ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Amén. Muy bien. Hermanos, el hombre de por sí, por causa del pecado, hereda una naturaleza pecaminosa. No hereda el pecado, sino la naturaleza, la inclinación a pecar. Nosotros, hermanos, desde que nacemos, heredamos la naturaleza, la inclinación a pecar. Pero Dios es justo, Dios es puro, ¿cierto? Entonces, un ser humano no puede salvar a otro ser humano, pero Cristo, que es Dios, que se hizo carne, estando en su condición de hombre humana como la nuestra, con nuestra misma naturaleza, venció el pecado.
y por eso puede salvarnos, porque la demanda de la ley, la violación de la ley, requería que solamente uno igual a Dios pueda pagar el precio de la violación de Dios. Por eso Dios se hace hombre, estando en su condición de hombre, vence, guarda los mandamientos, vence a Satanás y por eso nos puede salvar. Pregunta 8. Hermana Diana iba a decir, ¿no? Que el hombre por naturaleza es... Hermano, Hermano, yo iba a decir lo mismo que dijo el hermano Luis, que somos pecadores, que pues bueno, pero sí, entonces, eso era lo que ya, yo iba a aportar. pero entonces hacemos la claridad. No somos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Recuerden que la doctrina del pecado original es una doctrina católica. Cuando a ustedes les enseñan y les dicen que nosotros nacemos pecadores, eso se llama doctrina del pecado original y eso no es bíblico. Nosotros nacemos, mira, aquí la palabra clave es naturaleza, no nacimiento. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero un niño que recién nace, ¿cómo puede ser culpado de pecado si ni siquiera sabe lo que es pecado, si ni siquiera sabe lo que es ley, si no ha decidido violar la ley, no ha decidido pecar? No puede ser culpado de pecador, pero su naturaleza, su carne está inclinada a lo malo porque eso es lo que heredamos, la naturaleza, mas no el pecado. ¿Cuándo nos volvemos pecadores? Cuando nosotros transgredimos la ley, decidimos, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y decidimos en nuestra mente pecar, transgredir la ley. Porque, hermanos, la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿cierto? Todos hemos pecado. Y cuando David dice, el pecado me concibió mi madre, no está queriendo decir que él nació pecador, sino que su madre en algún momento de la vida pecó, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y que si decimos que nunca hemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. El único que siendo humano no pecó es Cristo. Pero nosotros no nacemos pecadores. Esa es la doctrina católica del pecado original. Y por eso las personas, cuando recién nacen los niños, los van a bautizar rápido porque les tienen metido el cuento de que si no los bautizan y se mueren, se vuelven aucas y se van al limbo. Hermano, el Señor en la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el hombre para ser pecador decide infringir la ley. Una persona que nació enferma, una persona que no nació con un sentido de su mente, de decisión, que en su mente no puede decidir, ¿cómo la podemos llamar pecadora si no ha infringido la ley? Bueno, muy bien, pregunta. Hermano Carlos, Sí, hermano Alfonso. o sea, la respuesta es, nacemos sin pecado, pero con tendencia, a pecar, ¿no? Así es, hermano. Ah, No ya. nacemos pecadores, pero nacemos con naturaleza inclinada a pecar, Al pecar, a pecar. Ah, bueno. ¿sí? No heredamos el pecado. Eso se llama doctrina, enseñar que heredamos el pecado y que nacemos pecadores, es una doctrina católica, pecado original. Y en eso cree la iglesia adventista y creen todas las iglesias, que nacemos pecadores. Usted le pregunta a un adventista de la corporación, usted cuando nace pecador, él le va a decir que sí, porque abrazaron la doctrina católica del pecado original. Pero si usted le pregunta a un adventista historicista, si usted nace pecador, el adventista historicista que cree en la verdad y en los testimonios del Espíritu de Profecía le va a decir, yo no nazco pecador, nazco con tendencia al pecado. Me convierto en pecador cuando decido infringir la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Bueno, pregunta 8. ¿Cuál dijo Jesús que era el propósito de su primera venida? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué vino el Señor? Según Lucas 19:10, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se ha perdido. A buscar y a salvar
a los que estábamos perdidos, a buscarlos y a salvarlos. ¿Cómo? Con su muerte, con su justicia, con su sacrificio, con la fe que Él nos ha dado. Bueno, muy bien. Entonces, la esperanza de la iglesia remanente. ¿Qué esperanza puso el Salvador en el corazón de sus apóstoles? Hermanos, si tú vives en este mundo, ¿cuál es tu esperanza? ¿La esperanza papal? ¿La esperanza de la corporación, que es todo esperanza, esperanza recibida, esperanza recobrada, la gran esperanza? ¿La esperanza papal? ¿O cuál es la esperanza que te motiva a ti a vivir la vida? ¿Por qué es que estamos orando, estudiando, compartiendo? ¿Por qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué esperanza puso el Salvador en el corazón de sus apóstoles, de sus discípulos y de nosotros? ¿Cuál es? Otra vez. La esperanza de su segunda venida. Hermanos, si vivimos nomás para esta vida, somos miserables, somos dignos de compasión. Pero si nosotros pensamos que estamos viviendo y preparándonos para la pronta venida de Cristo, entonces nuestra vida tiene sentido. Somos pasajeros y advenedizos en esta tierra, somos extranjeros. Esta no es nuestra tierra, así como la vemos. Nuestra ciudadanía, hermanos, es la del cielo. Somos ciudadanos, hermanos, del cielo, de esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y que un día, hermanos, después de los 1000 años, cuando descienda esa nueva Jerusalén, esta tierra va a ser purificada con fuego, todo va a ser destruido y el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza. La esperanza nuestra no es 1000 años de paz y que vamos a seguir viviendo y que vamos a seguir pecando y que la ley dominical no viene y que abracémonos todos en el ecumenismo y que disfrutemos la vida aquí y ahora. No, hermanos. Nuestra esperanza es la segunda y pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué señales dijo que apuntarían a su segunda venida? Hermanos, acabamos de estudiar en la escuela sabática el discurso profético del Hijo de Dios de Mateo 24, ¿verdad? Y allí hay muchas señales y hay otras cosas que tenían que suceder, pero que no son señales. Pero en la Biblia el Señor ha dejado muchas señales. Él no ha dejado fecha, ni día, ni hora, ni año, pero ha dejado señales. Y por eso, hermanos, en Lucas 21 se nos dijo: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos las señales. Y gloria a Dios, porque esas señales están cumpliendo. Se han cumplido en el pasado, muchas, se están cumpliendo en el presente, muchas, y hay algunas que están por cumplirse. Entonces la pregunta: ¿qué eventos faltan por cumplirse que deben suceder antes de que Cristo venga? Opinen, hermanos, por favor. ¿Qué eventos tienen que suceder antes de que Cristo venga? Eventos proféticos, eventos del fin. A partir de ahora, ¿qué eventos tienen que suceder? Menciónenlos, por favor. ¿Qué dice Daniela? ¿Jimena? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué falta por cumplirse? La ley dominical sería uno. Falta la ley dominical. La ley dominical en parte ya salió, 1888. ¿Qué falta de la ley dominical? Que vaya a todo Estados Unidos y a todo el mundo, pero reposa en el Congreso, en el Senado de la República, el proyecto de ley dominical, y los partidos políticos que llevaron ese proyecto de ley dominical al Congreso, al Senado, y que se discutió en sus 8 sesiones, existen hasta ahora y en su plataforma, en su agenda política, todavía conservan el proyecto de ley dominical. Es más, ayer leí una noticia, hermanos, que en un estado de Estados Unidos, voy a compartirles quizás más tarde esa noticia, se acaba de proponer un proyecto de ley donde en todas las instituciones educativas se tiene que publicar los 10 mandamientos. ¿Pero cuáles 10 mandamientos?
No son los de Éxodo 20. ¿Cuáles son? ¿Cuáles nuevos 10 mandamientos? Los 10 mandamientos de la COP27 en orden al cambio climático. Ah, eso lo cambiaron. Será una obligación, hermanos, en todas las escuelas, colegios, universidades y quizás también en las empresas, exhibir, publicar los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Les voy a pasar la noticia más tarde. Muy bien, vamos terminando, hermanos. ¿Sí? Entonces, señales, ¿no es cierto? Bueno, la ley dominical, ¿qué más? O marca de la bestia, Hermano plagas. Carlos, Sí, hermano, y siga. yo diría también, yo diría de pronto que falta, de pronto esta Mateo 24:14, ¿no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿no? De pronto el verdadero evangelio no ha sido predicado en todo el mundo, ¿no? Hoy día la Bueno, Iglesia Católica predica el evangelio, todo el mundo predica el evangelio, pero es un evangelio mocho, ¿no? Entonces de pronto el verdadero evangelio no ha sido predicado. bueno, hermano Jairo, gracias por su opinión. Pero debemos saber como adventistas historicistas que el verdadero evangelio se comenzó a predicar ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezó, hermanos, el movimiento adventista a predicar las verdades solemnes, verdades especiales para el mundo entero? Apocalipsis Desde antes 10. de 1800. Desde Mira, 1844 se está predicando el Evangelio eterno, se está predicando la ley de Dios, estamos siendo reparadores de portillos, reparadores de calzadas, restauradores, reformadores. Estamos predicando el Evangelio, hermanos. Todas las demás denominaciones quizás están predicando un falso Evangelio, pero nosotros, para la gloria de Dios, para su honra, en nosotros, como movimiento adventista historicista genuino, el Señor está cumpliendo Mateo 24:14. El Evangelio eterno se está predicando, la verdadera justicia, la verdadera salvación, la ley de Dios. Estamos haciéndolo. Entonces, esta es una señal, hermano Jairo, que se viene cumpliendo desde 1844 en nosotros, en el pueblo especial de Dios, en el linaje escogido, en el real sacerdocio. Y nosotros ahora estamos cumpliendo, hermanos, con este mensaje. Y nuestros hijos, nuestros hermanos, los que están abrazando este mensaje y lo están compartiendo, pues están cumpliendo la predicación de Mateo 24:14. Entre ellos está el juicio investigador, que es el punto que vamos aquí a resumir. ¿Sí? ¿A qué libro de profecía Cristo refirió a la iglesia para su estudio? Hermanos, cuando vamos a estudiar el juicio, ¿a dónde nos remitió el Señor Jesucristo? ¿A qué libro? El libro de Daniel, hermano. Al libro de Daniel, hermanos, porque allí en Daniel 2, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, nos habla del juicio, hermanos. Nos habla del juicio. ¿En qué parte de Daniel nos habla del juicio? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Hermanos, el Señor en el conocimiento, en su presciencia, en el conocimiento que Él tiene del futuro, Él le reveló a Daniel casi 600 años antes de Cristo, le reveló el año en que debía iniciar el juicio investigador. Allí el que habla en Daniel 8, hermanos, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, es el mismo Cristo que le dice a Gabriel, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. En 1844 debían terminar esos 2300 años que iniciaron en el 457 y de allí tenía que iniciar la purificación del santuario, que es el juicio investigador. Interesante, ¿verdad? ¿De qué se nos dice que se debe dar cuenta en el día del juicio? ¿Qué daremos cuenta en el día del juicio? Pero tengan cuidado con esto, hermanos. La pregunta, ¿de qué se nos dice que se debe dar cuenta en el día del juicio? Pero ese día del juicio no es un día futuro allá del juicio de los católicos y del juicio de los adventistas. Un día cuando el Señor venga y nos lleve al cielo y el ángel nos presente allí en persona o el mismo Cristo nos presente en persona. Ese día es un día falso. El día del juicio, ¿a qué le podemos llamar, hermanos? Una frase que reemplace la palabra del día del juicio. ¿Cómo le podemos llamar?
¿cómo le llama el adventista historicista a la palabra el día del juicio? ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? ¿En qué día? De la expiación. En el día de la expiación. Muy bien, hermana Gabriela. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Estamos viviendo en el gran día del juicio, que empezó en 1844 y va a ir hasta que se cierre el tiempo de gracia. Ese es el gran día. Y en ese gran día de la expiación que estamos viviendo, ¿de qué se nos dice que debemos dar cuenta? ¿De qué? De todo lo que hicimos, dijimos, hablamos, hicimos mientras estábamos vivos. ¿Sí? De todo, hemos de dar cuenta de todo. Estamos dando cuenta de todo, porque estamos siendo juzgados. ¿Quién presenta la vida de los seres humanos ante el asiento del juicio de Dios? ¿Quién es el que presenta, hermanos? ¿Qué dice Mateo 18:10? Alguien que lo lea rápido, por favor. Dice, ¿Quién presenta? ¿Perdón? tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, miren, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros hechos son presentados a diario en el registro que llevan los ángeles al cielo. Por eso el himno dice, ¿qué informe llevará al celeste tribunal? De maldades hablará, de cuidado mundanal. Ese himno que sabemos cantar, Día Santo del Señor. Hermanos, con respecto, dice la nota, con respecto a la obra de los ángeles mensajeros se nos dice, sería bueno considerar que en toda nuestra obra contamos con la cooperación y el cuidado de los seres celestiales. Por medio de estos ángeles mensajeros, se lleva un fiel registro de las palabras y hechos de los hijos de los hombres. Todo acto de crueldad o injusticia hacia el pueblo de Dios y que han sufrido por el poder de malos obreros está registrado en los cielos. No nos olvidemos de esto. Todo acto de crueldad o de injusticia hacia el pueblo de Dios y que han sufrido por el poder de los malos obreros están registrados en los cielos. Hermanos, cuidado con los malos obreros. Tenemos una responsabilidad ante el cielo, ante Dios. No podemos dejar la obra de Dios tirada, descuidada. No podemos sino ocupar el lugar que nos corresponde. Hermanos, como fieles atalayas debemos ser encontrados en el puesto del deber, cumpliendo, hermanos, con nuestra misión, con el lugar que el Señor nos ha encargado. No debemos vacilar, tenemos que seguir adelante. ¿Sí? ¿Quién será el abogado de los que han confesado sus pecados y ha sido limpiado de toda maldad? Bueno, primera de Juan 1 que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por ese abogado, hermanos. Bueno, gloria a Dios por el abogado. Esa es la pregunta 14, hermanos, y con esa pregunta terminamos. En los tribunales superiores, Cristo intercede por su iglesia. Noten, hermanos, hay muchos que dicen, es que Cristo intercede por todos los habitantes del mundo. No, hermanos. El Señor intercede por su iglesia, por sus hijos fieles. El Señor ofrece sus méritos y el Espíritu Santo contiende con los que no han creído para convencerlos. Pero Cristo ofrece sus méritos por su iglesia. Intercede por aquellos por quienes pagó el precio de redención de su sangre, aquellos que han aceptado su justicia, aquellos que hemos aceptado sus méritos, su sacrificio, por nosotros es que intercede. Los siglos, las eras nunca podrán disminuir la eficacia de su sacrificio expiatorio. Pero qué tristeza. Aquellos que profesan ser el pueblo de Dios enseñan que ya Cristo no está haciendo expiación.
que la expiación ya terminó allá en la cruz y que ahora el Señor solamente está aplicando los beneficios de esa expiación. Por esas personas el Señor no hace expiación porque están rechazando la expiación. Están rechazando lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, ahora en el santuario celestial. Si yo digo que la expiación terminó en la cruz, estoy diciendo que lo que está haciendo ahora el Señor Jesucristo en el cielo no sirve de nada, no tiene méritos. Y ese es un gran peligro, hermanos, en que se encuentran aquellas personas que han aceptado que la expiación terminó en la cruz. Hermanos, vamos a arrodillarnos, vamos a permitir que el Espíritu de Dios grabe esas lecciones en nuestra mente, vamos a orar y, hermanos, vamos a hacer el empalme con nuestros hermanos de Nueva York, del hermano Ismael Ventura, porque hoy sucedieron dos cosas, hermanos. Sucedieron dos cosas, hablando del puesto del deber. Al hermano, quizás me llamó para que predicara el tema con ellos. En este ministerio había una persona programada para predicar. Lamentablemente se presentaron algunos inconvenientes, no pudo estar porque él los sábados está en sitios donde no hay señal, se va para los pueblos y bueno, ayer estuvimos conversando y tenemos que hacer el ajuste aquí, hacer un empalme, ¿cierto? Un empalme con los hermanos de allá. Por eso hoy iniciamos la programación un poco antes y en este momento lo que vamos a hacer es orar, dar por terminada la escuela sabática y volver entonces a ingresar al link para conectarnos todos en el tema del culto de adoración. Entonces vamos a orar. Por favor, una persona, un hermano o hermana que quiera hacer la oración final respecto al tema, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado. ¿Quién va a orar, hermanitos? Hermanos, por favor. Hermano, si no hay quien ore, yo oro. Hermano Jairo, por favor, ore usted. Bondadoso Padre, eterno Dios, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias, mi Señor, por esta escuela sabática que hemos estudiado en esta mañana, Señor, acerca del verdadero Evangelio eterno, Señor, en el cual, Señor, incluye los pilares de nuestra fe, el guardar los mandamientos, el guardar incluyendo el sábado. Ayúdanos, Señor, para que tengamos esa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al ser fieles en todo, en toda su santa ley, Señor, incluyendo la reforma por salud, incluyendo todo lo que, el conocimiento que tenemos, Señor. Ayúdanos a apartarnos del pecado cada día, mantenernos vigilantes, a dejar a un lado ese cuentico de que somos pecadores, por lo tanto, seguimos pecando hasta que Cristo venga. Eso ya tenemos que dejarlo a un lado, dejar el pecado a un lado, Señor, y consagrar nuestras vidas para que cuando el Señor vuelva en las nubes de los cielos o cuando se termine el tiempo de gracia podamos que no nos halle falto, Señor. Gracias, Señor, por toda esta bendición esta mañana, por el tema que lo tuvo mi hermano Carlos, ayúdalo también ahora en el próximo tema, y por cada uno de los hermanos que se han conectado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.